Saludos a todos, gracias por estar siempre apoyando y ahora vamos a una de las figuras más polémicas del ejército salvadoreño, héroe o villano. Hay gente que tiene opiniones bastante divididas, pero el repaso que quiero plantearle es estrictamente histórico con los datos más relevantes en el servicio de este militar muy conocido en la historia salvadoreña. El teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, nacido el 4 de agosto de 1940, Berlín, Usulután. Se sabe que nació en una familia de clase media, pero hay muy poca información pública sobre sus padres, hermanos o más de su familia. Desde joven, Monterrosa mostró mucho interés en la disciplina y la vida militar. De joven ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, donde se formó como oficial del ejército salvadoreño. Se graduó como subteniente y comenzó su carrera en las Fuerzas Armadas. Más adelante recibió entrenamiento en Venezuela y en las Escuelas de las Américas de Panamá, esto con marines de los Estados Unidos, donde se especializó en tácticas de guerra contra insurgente. Esto marcaría su papel en la Guerra Civil salvadoreña. A lo largo de su carrera, Monterrosa fue ascendido en la jerarquía militar, destacándose en operaciones contra la guerrilla. Fue asignado a diversas operaciones militares, adquiriendo experiencia en combate y liderazgo con tropas. Con su participación activa en el ejército, Monterrosa empezó a consolidar su reputación como un oficial muy disciplinado y efectivo. A su vez, su nombre comenzó a venderse con un enfoque muy agresivo en operaciones militares. Cuando la guerra civil ya estaba siendo librada, Monterrosa se volvió una de las figuras más visibles en la estrategia del gobierno. Fue nombrado comandante del batallón Atlacat, una unidad de élite creada con apoyo estadounidense y especializada en guerra contra insurgente para luchar contra todos los despliegues del FMLN. Al frente del batallón, Domingo logró más influencia y reconocimiento, aunque también lo vinculó a eventos altamente polémicos y muy graves. El batallón Atlacat tuvo en sus filas a los primeros efectivos que fueron entrenados en Estados Unidos, regresados al país en 1981. En su mayoría fueron entrenados en Fort Bragg, Carolina del Norte, por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y el 2º Batallón de Infantería. Como resultado de su formación en Estados Unidos, el batallón tenía una estrecha relación con los asesores militares norteamericanos y las fuerzas especiales que operaban en El Salvador durante la Guerra Civil en la década de los 80. El batallón entró en operaciones el 1 de marzo de 1981 y llegó a sumar a sus filas un total de 1.261 efectivos bajo el mando del teniente coronel Domingo Monterrosa, y fue él quien le dio ese nombre de Atlacat, en memoria de la leyenda del guerrero indígena Cuscatleco. De los muchos, de los más tristes, muy lamentables, graves, es el caso del Mozote, que involucró a Monterrosa y el batallón allá en Morazán. Se dice que los militares llegaron al cantón buscando guerrilleros. El caserío El Mozote era una población rural muy pequeña, tenía alrededor de no más de 25 casas cerca de la plaza, donde también había una iglesia. Era un cantón muy pequeño y muchas investigaciones relacionaron las víctimas hasta en 900. Monterrosa fue presuntamente visto llegando por helicóptero por un guía local antes del inicio de dicha tragedia. E incluso algunos informes aseguran que el mismo Monterrosa habría dado la orden para lo que sucedió. Y aunque no hay evidencia directa y precisa, su liderazgo en el batallón lo relaciona de manera directa y además de su inquebrantable enemistad y rechazo hacia la guerrilla y cualquier cosa que se le pareciera. Por lo tanto, su vinculación al caso del Mozote es lo más grave, con lo que carga el nombre de Domingo Monterrosa en la historia de El Salvador y también de la Fuerza Armada. Monterrosa era conocido por su férrea enemistad hacia la guerrilla, pero también estaba muy obsesionado con destruir la radio del FMLN, la radio Venceremos, la cual se especializaba en la propaganda ideológica, comentarios y todo, duras críticas hacia el gobierno, aunque curiosamente Monterrosa apoyó los esfuerzos del presidente José Napoleón Duarte para llevar a cabo negociaciones de paz en 1984, y su muerte seriamente debilitó todos esos esfuerzos. Monterrosa lideró varias operaciones militares en Chalatenango en 1981 al 84, en departamentos clave durante el conflicto civil, debido a la fuerte presencia del FMLN y su red de apoyo de los civiles. Estas operaciones tenían como objetivo desarticular todas estas estructuras, eliminar las bases de apoyo y recuperar el territorio controlado por los insurgentes. Participó en la Operación en las Vueltas 1983, tenía como objetivo destruir uno de los bastiones del FMLN en las zonas montañosas de Chalatenango.
El batallón Atlacat se desplegó con apoyo de aviones y de helicópteros, además de incursiones terrestres, para desmantelar campamentos que estaban ubicados en esta región, pero los rebeldes resistieron con tácticas de movimiento, evitando enfrentarse directamente. Hubo bajas en ambos bandos, pero el FMLN logró replegarse y reorganizarse en otras zonas. También participó en la ofensiva en las zonas de Arcatao y Nueva Trinidad, 82 y 84, para intentar cortar las rutas de abastecimiento del FMLN y controlar la frontera con Honduras, con varias patrullas de largo alcance para identificar los campamentos del frente. Nuevamente se desmanteló todo a su paso y cualquier cosa que se sospechara era aliado de los insurgentes. La guerrilla sufrió muchas pérdidas, pero adaptó sus tácticas utilizando los famosos túneles, tatús, como refugios en las montañas. Pero avanzada la década de 1980, hay varias versiones de cómo fue el final de Monterrosa. Una es que el helicóptero funcionaba mal y simplemente se accidentó con sus tripulantes, pero la otra es a manos de la guerrilla. La baja de Domingo Monterrosa fue un evento clave y altamente simbólico en la historia de la guerra civil. Ocurrió el 23 de octubre de 1984 en un atentado supuestamente planeado por los insurgentes, utilizando una táctica sofisticada que involucraba una trampa explosiva. Para este momento, Domingo Monterrosa había ganado mucha notoriedad como el líder del batallón Atlacat. Era uno de los máximos responsables de las operaciones que antes mencionaba, que el gobierno catalogaba como exitosas. El conflicto civil ya estaba en su apogeo, con el FMLN que estaba en muchos frentes, mientras que el ejército continuaba tratando de erradicar todas sus bases. Monterrosa había supervisado varias operaciones en el norte del país, incluyendo Chalatenango y Morazán, que eran puntos estratégicos para la guerrilla. Por todo lo anterior, el frente había catalogado a Monterrosa como una de sus principales prioridades a eliminar, debido a que tenía en efecto bastante eficacia en el campo de batalla. Entonces idearon meticulosamente el plan. Ellos sabían que Monterrosa se trasladaría ese día a la zona de Joateca, en Morazán, donde se había reportado una reciente actividad del frente. La inteligencia de estos, posiblemente obtenida por filtraciones en las mismas filas del ejército, identificó la ruta exacta que tomaría Monterrosa. La clave del ataque fue la colocación de un explosivo en una radio de comunicación, un dispositivo que se había dejado aparentemente sin importancia en una de las aeronaves que transportaba a Monterrosa. El día de la operación, el coronel subió al helicóptero acompañado de otros oficiales. Este tipo de helicóptero era utilizado para trasladar a los de alto rango a las misiones de inspección, como la que se realizaría ese momento. La supuesta radio, que en principio sería una herramienta más para las comunicaciones, había sido manipulada por los guerrilleros. Esta radio contenía el explosivo de alta potencia que estaba diseñado para activarse a control remoto durante el vuelo. Monterrosa fue transportado hacia la zona de Joateca sin saber que transportaban ese radio manipulado. Y en teoría ellos lo usarían para coordinar con su personal de campo. Durante el vuelo se activó el artefacto y el desastre fue devastador. Todo en pedazos, dando de baja absolutamente a todos los ocupantes, tanto que fue difícil incluso identificar a cada uno. El ejército y el gobierno salvadoreño rápidamente comenzaron a investigar el atentado, el hecho de que el explosivo se hubiese producido al interior del helicóptero de transporte de alto rango. Esto sugirió que se trataba de una operación coordinada por el FMLN y a todas luces alguna filtración dentro del mismo ejército, porque era una información muy confidencial. El frente al instante se adjudicó el hecho, tomando la baja de Monterrosa como victoria significativa y como trofeo. Así, según ellos, habían eliminado a uno de los oficiales más poderosos del ejército, lo que envió un mensaje claro que podían golpear a figuras clave dentro de la institución y del gobierno. En ese contexto, muchos consideraban a Domingo Monterrosa como un héroe por todo lo que había hecho anteriormente, y en alguna población civil porque, al haber hecho incursiones donde la guerrilla tenía mucho poder, se sabía que los insurgentes pues les quitaban cosas a la gente, la amenazaban o la reclutaban por la fuerza, muchas cosas que no eran correctas. Por lo tanto, al llegar las incursiones y liberarlos, pues tenían una alta estima por ese tipo de acciones, en las que, por supuesto, estaba muy involucrado Domingo Monterrosa, lo que llevó posteriormente, después de los acuerdos de paz, a tener su nombre en un destacamento. Pero su funeral se convirtió en un evento público y político muy significativo. El gobierno de El Salvador, presidido en ese momento por Napoleón Duarte, lo honró como un mártir de la guerra contra la insurgencia. La ceremonia funeraria se llevó a cabo en San Salvador, en el cuartel general del ejército.
Fue un evento altamente formal y militarizado con una gran cantidad de oficiales, soldados, figuras políticas, del gobierno, todo. Su ataúd fue cubierto con la bandera nacional. Su viuda y familiares estuvieron presentes, pero la ceremonia también fue utilizada como una oportunidad de fortalecer la moral del ejército y reafirmar el compromiso del gobierno de la lucha en contra del frente. Todavía quedan muchas dudas sobre varios relatos que se tienen, pero la figura de Monterrosa ha dejado todo tipo de opiniones en la historia de El Salvador. Por eso es que, como le explicaba, en algunos sectores o personas que tuvieron algún contacto con el batallón Atlacat, lo pueden ver como algún héroe, pero algunos otros pueden ver como un villano en un contexto histórico. Pero pues cada quien tendrá su opinión al final con la información que ellos dispongan y principalmente de lo propio que cada quien haya vivido. Para el 2019, con el nuevo gobierno de Nayib Bukele, se mandó a quitar el nombre en un destacamento militar que llevaba el nombre de Domingo Monterrosa por las acusaciones que se tenían principalmente de El Mozote. Y este ha sido un recuento bastante rápido, pero para que conozca un poquito más de lo que representaba Domingo Monterrosa para la historia de El Salvador y del ejército. Usted puede dejar su conclusión, sus propios comentarios y se le agradece mucho estar apoyando a la comunidad. Cuídese mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.